Hola, buenos días. Mi nombre es Rodrigo Ledesma Amaro y voy a hablar de biología sintética, ingeniería metabólica y cómo se puede utilizar para producir precursores de plástico y otros metabolitos de interés en microorganismos. Bueno, antes de comenzar me gustaría agradecer al comité organizador del congreso invitarme a hablar un poco de mi investigación. Mi laboratorio se encuentra en el Imperial College de Londres, en el campus que podéis ver en la imagen, que está en un área muy turística de Londres. Si habéis estado ahí probablemente hayáis pasado por delante, donde está Hyde Park, el Museo de Ciencia, el Museo de Historia Natural, el Museo Victoria and Albert, y este es mi laboratorio. Nuestro grupo pertenece al departamento de bioingeniería y también está dentro de lo que se llama el Imperial College Center for Synthetic Biology, que es un instituto multidisciplinaridad que incorpora gente de distintos departamentos, algunos más puros como matemáticas y otros más relacionados a biología como life science o el mío que es bioingeniería. Antes de comenzar voy a dar mis definiciones de lo que es la biología sintética y la ingeniería metabólica. Seguramente estáis familiarizados con esto, pero como hay muchas definiciones que se solapan y que no están muy bien definidas, me gusta siempre compartir primero lo que esto significa para mí. La biología sintética es una rama de la biología que incorpora conceptos de ingeniería a los sistemas biológicos. Y estos conceptos ingenieriles vienen de la ingeniería eléctrica o la ingeniería mecánica, y lo que buscan es hacer la biología más controlable, predecible, estandarizable o modular, tal y como pasa con los circuitos eléctricos. Por otro lado tenemos la ingeniería metabólica. La ingeniería metabólica también trae conceptos de la ingeniería a la biología, pero en este caso los conceptos vienen de la ingeniería química, no de la ingeniería mecánica o eléctrica. Y aquí podemos ver en la imagen una planta de producción química donde hay distintos reactores en los que distintas reacciones cambian unos reactivos en productos hasta que se logra el producto de interés. Y esto es precisamente lo mismo que pasa dentro de un organismo en el metabolismo, donde tenemos distintas reacciones que convierten unos sustratos en productos que al final pueden dar lugar a un compuesto de interés industrial. En las plantas de producción bien establecidas, por ejemplo las químicas, hay una perfecta integración de estas reacciones químicas con los integrantes mecánicos del sistema y con un control eléctrico que permite que los procesos sean reproducibles y adquirir altos rendimientos, controlando válvulas, flujos, etc. Lo que intentamos hacer con esta interfaz entre biología sintética e ingeniería metabólica es aplicar el mismo concepto, el control fino y detallado de la biología sintética, aplicarlo a las modificaciones metabólicas para producir compuestos de interés, con el objetivo final de trasladarnos a una bioeconomía. La bioeconomía es una economía basada en procesos biológicos en lugar de utilizar recursos fósiles como el petróleo. Entonces, una de las formas de hacer bioeconomía, entre otras, es los microorganismos. Entonces, los microorganismos de forma natural producen muchos metabolitos y muchos de estos metabolitos que se producen se pueden utilizar como combustibles, como productos químicos, farmacéuticos o alimentarios, pero también como fuentes de plástico, de precursores de plástico o incluso plásticos. El problema es que estos microorganismos producen estos compuestos de interés a niveles muy bajos, de tal manera que extraerlos y purificarlos es muy costoso y no pueden competir con el precio de plásticos, por ejemplo, generados mediante petróleo. Entonces el problema es que son muy caros. Y la solución que la gente que trabaja en biología sintética e ingeniería metabólica está buscando es modificar estos organismos para que estos rendimientos sean mayores, para que este organismo se haya especializado en producir un compuesto de interés. Entonces en mi laboratorio nos dedicamos a hacer ingeniería de microorganismos para mejorar la producción de distintos compuestos. Y esto lo hacemos a través de distintas técnicas que voy a presentar a continuación y que siguen lo que se llama el ciclo de diseño, construcción, evaluación y aprendizaje. La etapa de diseño, la primera de ellas, tiene lugar delante del ordenador, utilizando modelos metabólicos de escala genómica o modelos de ecuaciones diferenciales que nos permiten identificar las modificaciones genéticas que queremos realizar en el organismo para producir el compuesto de interés. La segunda etapa, la etapa de construcción, consiste precisamente en construir
los cassettes de DNA, poniendo distintas partes de DNA juntas, por ejemplo, un promotor, un gen y un terminador para expresar un gen de forma heteróloga. Esto lo hacemos con técnicas como Golden Gate. Y después, este cassette hay que integrarlo en el genoma del organismo, o hay que eliminar genes del genoma natural del organismo, y esto lo hacemos con técnicas de edición de genoma como multiplex CRISPR-Cas9. Una vez que tenemos el organismo modificado, podemos evaluar su producción, y esto lo hacemos creciendo el organismo en distintas escalas, a pequeña escala en microplaca, en matraz o bien a escala de bioreactor. Y después intentar cuantificar la producción del compuesto de interés mediante distintas técnicas analíticas como cromatografía de gases, HPLC, etc. Podemos comparar aquí si la producción final es igual, mayor o la esperada en la etapa de diseño. Y normalmente van a haber diferencias, y la etapa de aprendizaje nos permite identificar estas diferencias y a lo mejor aprender de la biología del organismo y por qué lo que diseñamos nos ha funcionado a la perfección. Y esto lo hacemos mediante técnicas de biología de sistemas que nos permiten analizar variaciones a gran escala como el transcriptoma, proteoma o metaboloma. En el laboratorio trabajamos con distintas células, distintos microorganismos, tanto eucariotas como procariotas, aunque principalmente trabajamos con eucariotas como la levadura Saccharomyces cerevisiae o levaduras menos convencionales como Yarrovia lipolítica, que es la de que voy a hablar hoy aquí. La filosofía del laboratorio respecto a la selección de microorganismos es un poco que tenemos que elegir el organismo más adecuado para el producto que queremos producir, ya que los metabolismos basales de cada organismo son diferentes, los precursores, las concentraciones basales de precursores serán diferentes, entonces eligiendo el organismo adecuado ya tenemos bastante del trabajo hecho por la naturaleza y por la evolución. Las líneas de investigación en el laboratorio son tres principales. La primera de ellas es el diseño de nuevas herramientas de biología sintética para conseguir modificar organismos con más eficiencia, para conseguir mejorar la ingeniería metabólica. También para conseguir ingenierizar organismos que no son convencionales. Por otro lado, también tenemos proyectos, la mayoría de ellos, en la producción de compuestos de interés, como pueden ser algunos de los tres precursores de plásticos. En esta línea de investigación normalmente trabajamos en Yarrovia y trabajamos con algunas empresas y colaboraciones de otros laboratorios. La última línea de investigación del grupo es la utilización de comunidades microbianas sintéticas para biotecnología. Entonces, en lugar de usar un solo organismo en el bioreactor para convertir un sustrato en un producto, usamos una comunidad que hemos diseñado de microorganismos de tal manera que pueden distribuirse las tareas y al final mejorar las cantidades de producción. Este es un área emergente de investigación en el que cada vez hay más resultados, pero todavía estamos en el punto en el que estamos diseñando las herramientas que nos permiten hacer esto. Hoy voy a hablar principalmente de la línea que está aquí en azul, que es la producción en microorganismos de compuestos de interés. En esta diapositiva muestro una idea general de los distintos compuestos en los que hemos trabajado en los últimos años, incluyendo algunos que se remontan al periodo de mi tesis doctoral o de mi postdoc, en el que hemos trabajado en la producción de vitaminas como riboflavina, ácido fólico, en la producción de lípidos y compuestos derivados de lípidos como biodiesel, ácidos grasos omega 3, lubricantes, polímeros, potenciadores del sabor, carotenoides, terpenoides, aromas, fragancias, materiales o proteínas. Como dije anteriormente, hoy voy a hablar principalmente de procesos en Yarrovia lipolítica, que es uno de los organismos favoritos del laboratorio. Entonces, Yarrovia lipolítica, su propio nombre indica, lipolítica, que es capaz de degradar lípidos con mucha facilidad. Y aquí vemos en una fotografía de microscopía electrónica a Yarrovia alimentándose exclusivamente de ácidos grasos que están en el medio, que son esas pequeñas bolitas que están rodeando la célula. Pero además de consumir lípidos con alta eficiencia, Yarrovia está especializada en producir lípidos también. Y aquí vemos células de Yarrovia en microscopía óptica y vemos teñidos en verde los lípidos de la célula. Y vemos cómo es capaz de producir gran cantidad del peso de la célula en lípidos.
Entonces se conoce bastante del metabolismo lipídico de Yarrobia porque se ha estudiado en este contexto. Y se ha estudiado en este contexto por las grandes aplicaciones potenciales biotecnológicas que tiene, porque los lípidos, como he comentado brevemente, son precursores de compuestos químicos de interés y también de combustibles. Voy a hablar un poquito de la historia de Yarrobia, para aquellos que no las conozcáis. Yarrobia se conoce desde hace muchos años e incluso sus aplicaciones biotecnológicas se remontan a más tiempo del que se conoce este organismo, ya que se encuentra naturalmente en alimentos de carne fermentada y productos lácteos, como quesos. Posteriormente, en los años 50, se empezó a utilizar Yarrobia como un sistema para producir proteínas, como fuente de alimentación animal. En los 70 se empezó a usar para producir ácidos orgánicos, y aquí es donde está el primer contacto con precursores de plásticos, como pueden ser el ácido cítrico o el succínico. También su capacidad de utilizar lípidos o hidrocarburos como fuente de carbono ha hecho que se pueda utilizar como bioremediación. Posteriormente, en los años 2000, los grupos de Claude Gallardin y Jean-Marc Nicot empezaron a desarrollar herramientas de edición genética de este microorganismo, que se han desarrollado hasta la actualidad. En el 2007, más y más grupos de investigación se empezaron a fijar en Yarrobia como una posible fuente de biocombustibles. Posteriormente, los biocombustibles dejaron de tener interés, ya que otras fuentes, básicamente el petróleo, el precio del barril de petróleo disminuyó bastante. Entonces los investigadores empezaron a buscar otras aplicaciones para Yarrobia basadas en producir otros tipos de lípidos de interés con más valor añadido o producir otros compuestos que no tienen por qué ser lípidos. Y en los últimos años, por nuestro laboratorio, junto con otros muchos laboratorios alrededor del mundo, estamos desarrollando técnicas de biología sintética como librerías de Golden Gate, como procesos basados en CRISPR o como modelos metabólicos de escala genómica. Como la charla de hoy está especializada en plásticos, quería hablar de algunos precursores de plásticos que se han producido en Yarrobia y en los que he tenido la suerte de participar. Algunos de ellos son ácidos orgánicos, como he hablado antes, como cítrico y succínico, algo que Yarrobia es capaz de hacer de forma natural, pero que mediante modificaciones genéticas hemos sido capaces de producir incluso más. Xilitol, que además de ser un conocido contribuidor del sabor dulce usado en la alimentación, también se puede utilizar en la industria del plástico para producir distintos tipos de plástico o otros precursores de plástico basados en ácidos grasos, como son el ácido ricinoleico, que tiene un grupo hidroxilado en su cadena, o los ácidos dicarboxílicos, que tienen dos grupos acídicos en sus carbonos terminales. Uno de los ejemplos es el ácido ricinoleico. El ácido ricinoleico, como he dicho, tiene esta hidroxilación en lugar de un doble enlace, que sería lo natural, y esto se ha conseguido producir en relativamente altas cantidades en Yarrobia mediante la estrategia que muestro aquí en la figura. Para empezar, la glucosa Yarrobia transforma en ácido leico, y el ácido leico pues lo puede incorporar en triacilgliceroles y utilizarlos como fuente de almacenamiento de energía y degradarse mediante la beta-oxidación. Entonces se puede evitar que se acumulen en triacilgliceroles y también evitar la beta-oxidación con la delección del gen PEX-10 y con la delección del gen DGA1 o el DGA2. Entonces el ácido leico que se genera naturalmente puede convertirse también en ácido linoleico con dos insaturaciones, y esto sería negativo porque entonces no habría sustrato para hacer el ácido ricinoleico. Entonces, evitando la expresión de la enzima desaturasa delta 12, se evita esta conversión. Pero para producir el ácido ricinoleico, que no se produce en Yarrobia, hay que expresar una enzima heteróloga que se ha encontrado en la planta del aceite de ricino, y también en un hongo relacionado con esta planta, y expresando 3 copias de esta enzima pues se ha conseguido altas
concentraciones del ácido graso de interés, que es un precursor de lípidos. Algo que quería contar también es que además de producir el lípido de interés y producirlo el plástico de interés o producirlo en concentraciones suficientemente altas para que sea rentable, no solamente tenemos que enfocarnos en la etapa de la fermentación o en la maximización de la conversión de un sustrato en un producto, ya que el proceso general y la viabilidad del mismo va a depender del coste de todo el proceso, incluyendo no solo la fermentación, pero también las etapas upstream y las etapas downstream. Entonces, por ejemplo, reduciendo el coste de la fuente de carbono que se usa para producir el compuesto de interés, podemos reducir completamente el coste del proceso y hacer que sea rentable y pueda competir con productos derivados del petróleo. Del mismo modo, facilitando la recuperación de este producto, por ejemplo, mediante modificando la cepa para sequetar el producto al exterior, podemos reducir los costes asociados con la etapa downstream. Entonces, hoy voy a hablaros un poco de esta etapa upstream, de cómo podemos modificar Yarrobia para utilizar fuentes de carbono económicas y cómo podemos al final convertirla en precursores de plásticos. En concreto vamos a hablar de la fuente de carbono más buscada en biotecnología, que es los materiales lignocelulósicos. Los materiales lignocelulósicos son muy abundantes y contienen azúcares, principalmente glucosa y silosa, que pueden convertirse en el producto de interés. Yarrobia utiliza muy bien la glucosa, pero naturalmente es incapaz de utilizar silosa. Así que voy a hablar un poco de cómo modificar Yarrobia para producir plásticos desde silosa, otros compuestos de interés. Lo que descubrimos en este trabajo es que Yarrobia tiene los genes para producir silosa, la silosa reductasa, xilitol deshidrogenasa y siluloquinasa, pero la expresión de dos de ellos es muy limitada, entonces es incapaz de crecer totalmente en silosa. Entonces lo que hicimos aquí fue expresar genes, los dos primeros genes de la ruta de un organismo heterólogo que es bien conocido que crece en silosa, y sobreexpresamos la siluloquinasa nativa. Y haciendo esto se consiguió crecer Yarrobia en silosa y crecía tan bien como crecía en glucosa. En otro trabajo posterior vimos que podíamos simplemente sobreexpresar los 3 genes de Yarrobia y Yarrobia crecía perfectamente en silosa. Una vez que teníamos Yarrobia creciendo en silosa, queríamos conseguir que creciese en realidad en los hidrolizados de lignocelulosa, que es el verdadero sustrato que es barato. Y esto lo hicimos en colaboración con la doctora Georgina Sandoval. Y nos fijamos precisamente en un producto mexicano, que es el tequila. En la producción de tequila desde la planta de agave, por cada litro de tequila se producen 10 kilogramos de material lignocelulósico, que es esto que vemos aquí y que es un desecho que no tiene ningún otro valor añadido. Entonces buscamos la utilización de este material lignocelulósico para producir compuestos de interés con Yarrobia. Entonces utilizamos dos distintas cepas de levadura, una cepa silvestre y una cepa que se había modificado previamente para producir compuestos de interés, que en este caso eran lípidos. Entonces tendríamos una cepa que produciría ácido cítrico, que es un precursor de plásticos, o lípidos para producir, por ejemplo, biocombustibles. Entonces vimos que las dos cepas eran capaces de crecer perfectamente utilizando estos hidrolizados de agave. Y cuanto más hidrolizado tenía la muestra, más cantidad de producto se producía al final. Esto indicaba también que los contaminantes que a veces se encuentran en estos hidrolizados, como ácido acético o furfurales, no impedían el crecimiento de esta levadura. Además de crecer la levadura, queríamos en silosa, queríamos convertir esta silosa en los productos de interés. Y para esto queríamos transformar silosa directamente en ácido acetil-CoA. Entonces, para esto expresamos otros genes heterólogos, en este caso XPKA y PTA o XPKA ACK-ACS2, para completamente transferir la silosa en acetil-CoA. Y haciendo esta segunda modificaciones genéticas conseguimos aumentar la producción del compuesto de interés, en este caso 60% más o 40% más. Y optimizamos el bioreactor y llegamos a producir
gran cantidad de lípidos en la cepa optimizada para producir lípidos, por lo tanto precursor de biodiesel, y gran cantidad de ácidos orgánicos, especialmente ácido cítrico, que es un precursor en este caso de plásticos. Interesantemente alcanzamos rendimientos muy altos, muy cercanos o incluso igual al máximo teórico. Una cosa que observamos con Yarrobia creciendo en silosa es que cuando hay una mezcla de glucosa y silosa, aquí vemos en este panel central, Yarrobia primero utiliza la glucosa aquí en verde y después cuando la glucosa se acaba empieza a utilizar la silosa. Como esto no es ideal para un proceso biotecnológico, lo que hicimos en esta colaboración es hacer una evolución de Yarrobia para crecer a la vez en glucosa y silosa, y esto se utilizó usando un análogo de la glucosa que no es metabolizable a la vez que la silosa. Entonces solamente si la silosa se acumulaba, se utilizaba, la cepa podría crecer, y esto solo ocurriría si el transportador que transporta la silosa se volvía insensible a la represión por glucosa. Entonces hicimos esto durante varias generaciones y al final tuvimos una cepa capaz de crecer consumiendo al mismo tiempo tanto glucosa como silosa. Esta misma cepa que era capaz de producir silosa la utilizamos para producir otro precursor de plásticos, que es el ácido succínico. Y esto lo hicimos en una colaboración con el grupo de Vinod Kumar en la Universidad de Cranfield, en Reino Unido. En este caso, en lugar de ser hidrolizado de agave, lo que utilizamos fue hidrolizado fue utilizar el bagazo de sugarcane, de caña de azúcar. Y esto fue pretratado y la silosa que se extrajo de ahí se utilizó para convertirla en ácido succínico. En otro ejemplo, en colaboración con el mismo grupo, lo que buscamos es la producción de otro precursor de plásticos, en este caso es el xilitol, por conversión directa de silosa en xilitol. Y esto se consiguió en este caso a través de glicerol crudo, que proviene de una fuente de desecho de la industria del biodiesel. Por lo tanto, es otra de las fuentes de carbono baratas que por lo tanto ayudan a toda la economía del proceso. Y en este caso conseguimos unas conversiones casi completas de silosa en xilitol. Por último, esto lo voy a pasar un poco brevemente. No está completamente relacionado con plásticos, pero pensé que podía hablar también un poco de betacaroteno, ya que es un colorante, y trabajamos en un proyecto en el que queremos producir colorantes basados en carotenoides, colorantes naturales, precisamente para dar color a bioplásticos y a otros compuestos que se utilizan para pintar superficies. Entonces, aunque no es exactamente un bioplástico, se puede utilizar para sustituir la industria de los materiales basadas en el petróleo. Además de colorante, es un antioxidante y es un precursor de la vitamina A. Por lo tanto, además de materiales, se utiliza en industria farmacéutica, cosmética y alimentaria. La cuestión es que Yarrobia no produce betacaroteno de forma natural, entonces requiere la expresión de dos enzimas heterólogas. Para esto creamos un cassette de sobreexpresión con 3 promotores fuertes, expresando estos 2 genes heterólogos y el último gen no heterólogo de la ruta, que es GGS1. Este cassette se utilizó para transformar Yarrobia, una cepa silvestre y una cepa que llamamos obesa, que acumula lípidos de forma natural. Y vimos cómo tanto una como la otra se volvieron naranjas, indicando que estaban produciendo el compuesto de interés, que luego lo comprobamos analíticamente en el gráfico que vemos aquí. Lo que fue sorprendente es que la cepa obesa, que acumula más lípidos, también acumulaba más betacaroteno. Y es sorprendente porque los dos compiten por el mismo precursor, el acetil-CoA. Entonces esperábamos que si produce más lípidos, produciría menos betacaroteno y viceversa. Sin embargo, lo que observamos es que este betacaroteno se acumula en los cuerpos lipídicos, por lo tanto, facilitando su almacenamiento y evitando que interaccione con procesos biológicos de membrana, que lo que ocurriría si no hubiese lípidos. La producción de este betacaroteno se mejoró con la sobreexpresión del gen HMG1, que es un conocido regulador de la ruta, y lo que vimos es que añadiendo una segunda copia de este cassette de expresión todavía aumentamos más la producción de betacaroteno. Por lo tanto, todavía no habíamos encontrado el límite en esta parte de la ruta de producción, ya que a lo mejor incorporando
más copias de estos genes todavía produciríamos aún más. Lo que hicimos entonces fue hacer una librería combinatorial donde distintos promotores podrían controlar cualquiera de estos 3 genes de forma aleatoria y podríamos hacer un screening en placa para ver qué cepas producían más betacaroteno. Entonces hicimos esto utilizando la técnica del Golden Gate y seleccionamos aquellas cepas que producían más, identificamos por secuenciación los mejores promotores y construimos el cassette ideal que fue capaz de producir la cantidad más alta de betacaroteno. Esto lo llevamos a bioreactor y conseguimos una producción de 6 gramos por litro, que es la cantidad más alta que se ha descrito hasta la fecha. Y por último, antes de terminar, quería hablar de otra de las aplicaciones con las que trabajamos en el laboratorio, en colaboración con la NASA, que es la ingeniería metabólica para la exploración espacial. Y ahora nos vamos a alejar un poco de buscar la sostenibilidad en el planeta Tierra y vamos a pensar en el futuro de la humanidad colonizando nuevos planetas o viviendo simplemente fuera del planeta Tierra. Y para conseguir esto hay una parte fundamental, un rol fundamental que juega la ingeniería metabólica o la biología sintética. Y es la capacidad de producir los productos que se necesitan para vivir, como pueden ser combustibles, alimentos, compuestos farmacéuticos, materiales y entre ellos principalmente plásticos. Lo interesante es que estos microorganismos pueden producir plásticos utilizando desechos del ser humano o recursos del planeta a colonizar. Y lo más interesante de todo esto es que estos microorganismos pueden producir estos compuestos in situ, en el lugar donde se necesitan, y entonces no hace falta transportarlos desde la Tierra, ya que transportar 1 kilogramo de material fuera de la órbita terrestre cuesta más de $50.000 americanos. Por lo tanto, hay un gran potencial en la producción de plásticos, por ejemplo, que luego simplemente hay que llevar al espacio una impresora 3D, un pequeño vial con unos cuantos miligramos de levadura, y en el espacio es capaz de crecer esa levadura, producir el plástico, ponerla en la impresora 3D y producir los materiales que se necesitan, tanto para reparar la nave como para construir una cabaña, etcétera, etcétera. Entonces, en mi laboratorio producimos muchos de estos compuestos de interés para exploración espacial, como alimentos, materiales o combustibles. Trabajamos también en la expansión de los sustratos que se pueden utilizar para crecer estos microorganismos, y entre ellos con compuestos que se encuentran en estos otros planetas o desechos de la respiración humana, por ejemplo. Y trabajamos en comunidades microbianas, que al final son lo que va a permitir que se puedan crear nuevos ecosistemas. Pero hay un problema, y es que estos microorganismos, aunque ya producen el compuesto que interesa, son incapaces de sobrevivir en estos otros planetas o espacios extraterrestres debido a la ausencia de atmósfera. La ausencia de atmósfera hace que haya grandes cantidades de radiación, y la radiación, como sabemos, ataca el ADN, lo rompe y acaba matando las células y evitando la producción. Entonces, la postdoc del laboratorio, Ángeles Hueso, está trabajando precisamente en crear cepas con alta resistencia a la radiación, que son además capaces de producir estos compuestos de interés para exploración espacial. Bueno, y con este último ejemplo paso a los agradecimientos. Me gustaría agradecer a todos los miembros del grupo, que podéis ver en la fotografía, a todas las fuentes de financiación que están nombradas aquí abajo, de nuevo al comité organizador del congreso, a los colaboradores internacionales y a vosotros por vuestra atención y paciencia. Muchas gracias por todo, y estaré dispuesto a responder cualquier pregunta que tengáis aquí en vivo o vía email. Un saludo.